A través de titulares sensacionalistas, los medios de comunicación deportivos incitan deliberadamente a la violencia, sin pensar en las consecuencias que esto puede ocasionar. La Universidad Autónoma de Nuevo León señala que para que se detonen conductas de violencia entre los aficionados de fútbol, es necesario que además de la influencia de los medios de comunicación, existan factores como el sentido de identidad, aceptación y territorialidad. El periodismo deportivo debe ser imparcial y ético. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal va su día, tarde o noche? Quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo llega un fanatismo a la violencia? Los monopolios en gustos y dentro del campo de fútbol por mucho tiempo han impedido que exista el respeto en una competencia. Desde el siglo pasado, diversos enfrentamientos han derivado en lesiones, muertes de aficionados y por lo tanto crean estigmas sobre el fútbol, manchando este deporte por acciones de algunos de sus seguidores. Yo soy Tania Juárez y me acompañan. Yo soy Arad Sereno y como lo menciona Tania, la violencia en el fútbol ha tenido un incremento bastante considerable y no se debe a una simple cuestión. Hay distintos factores que van desde lo social, lo político y lo psicológico para que estas acciones se realicen dentro y fuera del campo de fútbol. Es por esto que en esta ocasión decidimos invitar a alguien profesional, un FIFAs. Pudimos capturar uno y lamentablemente Vera no nos acompaña, pero conseguimos a alguien que tiene chinos igual que ella. Jaime, ¿cómo estás? Hola, soy Jaime Higuera y sí, soy un FIFAs. Pensé que era una terapia o algo así, pero pues aquí estamos y pues sí, realmente muchas veces lamentablemente se han dado situaciones en las cuales pues la pasión por un cierto deporte pues llega a justificar actos de violencia y estamos aquí para hablar al respecto. Pero muchas gracias por la invitación y aquí está. No, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros e ilustrarnos. Y justo como lo que les preguntaba al principio, ¿cómo un fanatismo llega a la violencia? O sea, ¿en qué momento la porra de un fútbol se motiva para que haya un ataque entre los competidores? No sé si ustedes tengan en cuenta esto, porque bueno, yo estuve leyendo algunas cosas que a lo mejor había factores sociales, psicológicos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En el fútbol siempre ha habido como figuras que se contraponen. Siempre entre los grupos de animación está esta figura de un equipo es el de los ricos, el otro el de los pobres y por eso se contraponen. Siempre se busca como esta idea de que el contrario tiene ideales diferentes a los que tiene tu grupo y pues hace como cierta camaradería, por así decirlo, como uniéndose en contra de algo. Pero yo creo que esto es algo que pues de entrada está mal. De entrada, pues no tendría por qué suceder así. Cuando sí son rivales en el campo de juego, pero en muchas ocasiones los grupos de animación van a otro sentido. Luego, en experiencias vivenciales, se sabe, por ejemplo, que en estadios del norte o de otros lados, pues en algunas ocasiones hasta adulteran las cervezas. Mira, para empezar, ¿por qué hay cerveza usualmente en los lugares deportivos? Es algo que va muy de la mano. Hay patrocinio. Hay cosas que pues son extrañas que no tendrían que suceder. He llegado a escuchar, por ejemplo, que en los estadios del norte, cuando pides una cerveza normal, te sirven una doble. Entonces son cosas que pues como inspiren los instintos más bajos y muchas personas pues toman los estadios como eso, como el Coliseo Romano, donde yo puedo llegar, donde puedo llegar a gritar, donde puedo insultar, donde no pasa nada, porque pues estoy en este espacio seguro, por así decirlo, para hacer lo que se me dé la gana. Y es que es justo como lo mencionas, o sea, estos aficionados ven estos lugares como un espacio seguro, pero ¿seguro de qué y contra quién? Creo que este tema surgió a partir de los hechos suscitados en Querétaro, donde hubo un enfrentamiento en el cual pues fallecieron personas después de que las barras bravas de ambos equipos pues se enfrentaran, incluso llegaron al campo de fútbol y desde entonces se han registrado ya 3 enfrentamientos más, uno de ellos en el Estadio León, otro en el Nemesio 10 y 2 en el Azteca, sin mencionar los hechos ocurridos fuera del hotel del equipo de las Chivas hace aproximadamente un mes, donde pues los aficionados se reunieron afuera del lugar donde se supone descansarían pues este equipo del Guadalajara. Y es que sí, ha llamado mucho la atención porque estos hechos no son aislados, no son nuevos, o sea, hay que entender que prácticamente estas barras bravas tienen más de 30 años en existencia, por lo menos en nuestro país, y tienen toda una historia, ¿no? Digo, podemos conceptualizarlo, ¿no? ¿Qué sería
la barra brava, ¿no? Cómo se podría entender que son grupos, ¿no? Que monopolizan estos espacios, ¿no? Es como si, por ejemplo, lo que pasó en este estadio de Corregidora en Querétaro, era como la intención de solo querían que estuviera una porra o no, y qué hubo detrás de para que estos grupos se enfrentaran. Se han metido incluso expertos en políticas públicas para analizar estos grupos, porque incluso los han llamado como parte de una delincuencia organizada, ¿no? Por el vandalismo, porque pues no hay muchas acciones legales en contra de ellos, ¿no? Se toma como parte de la emoción del deporte, pero tiene algo más que ver con el tipo de organización. Y además yo estuve leyendo mucho, no sé si ustedes me corregirán, ¿no? Si hay esto de la exaltación de la masculinidad en la forma en que se plantean ellos, ¿no? Sobre todo como en el lenguaje, o sea, hay muchas cosas que van viéndose dentro de estos juegos y la representación de las barras bravas, pero decían, ¿no? Que esta caracterización es muy como común, ¿no? La exaltación de la masculinidad, la forma en que se hacen presentes y llegan a momentos muy peligrosos. Pues sí, muchas veces, por ejemplo, una manera de exaltar al equipo es decirle, no, pues póngale huevos o échenle ganas o por lo que, como quieras decir, pero a final de cuentas, igual cuando va a despejar un portero, pues está el famoso grito de puto, que las personas no lo identifiquen como algo, homófobo, pues ya es un problema para empezar, ¿no? O sea, ¿cómo tú caracterizas algo que tú no vives, que tú no, pues no sabes cómo le ofende a otra persona, ¿no? Y ¿por qué puto tendría que ser algo que se le dice al portero rival? Quiere decir que es menos hombre, quiere decir que pues de cierta manera lo estás denigrando. O sea, ellos consideran que un homosexual es alguien denigrable, por así decirlo. Y pues sí, siempre es como exaltación de la masculinidad. Recuerdo justamente lo que mencionaba Arad, que la Bombonera, bueno, no en la Bombonera, sino en los campos del Toluca, porque había malos resultados, pues llegaron y a los jugadores les entregaron huevos en la mano y cosas así. O sea, es como decir, pues te falta pues esta masculinidad, ¿no? O sea, no eres hombre, no te falta ganas, te falta estas ganas de, pues de darle resultados al equipo. Y es que aquí se toman como temas muy importantes, o sea, una de ellas es el fanatismo, este fanatismo que llega a extremos, y no nada más en el fútbol, en muchas cosas. Sin embargo, creo que por el espacio en el que se proyecta este juego, el espacio en el que se proyecta este deporte, se presta más para ahora sí que sacar como toda esa violencia interna. También es preocupante cómo vemos estas barras bravas o el papel que han tomado en nuestra sociedad, porque si ustedes buscan barras bravas en internet, les juro que en los primeros resultados van a aparecer listas de cuáles son las barras bravas más peligrosas o en México o en el mundo. Entonces es como, ok, mucha gente aboga porque no desaparezca esto que pues no sé si para bien o para mal se han convertido como en algo representativo del fútbol mexicano, pero pues sí es preocupante cómo han tomado ese papel de, pues vamos a ver cuáles son las más peligrosas y vamos a ver cuáles son las más family friendly. No, y justamente estas barras vienen del extranjero, o sea, en México no existía lo que se conoce como una barra brava, viene de Argentina, de otros países, y pues lo vimos en un caso cercano en la última final de Libertadores que disputaron Boca Juniors y River Plate, pues no se pudo jugar en Argentina de tanto que apedrearon los autobuses, de tanta violencia que hubo. Entonces para ellos fue como, logramos al fin, pues perjudicarlos, ¿no? Otro fenómeno que se dio hace poco fue que ante los malos resultados de las Chivas, pues empezaron a gritar puto así para provocar que le fuera mal al equipo, que los fueran a vetar o algo así. O sea, a tal ha llegado la cosa que eso es una manera como de hacer que el equipo reaccione deportivamente. Siempre les dan lo que quieren, ese es el problema. A final de cuentas, pues sí lograron que la final se jugara en otro lado, pero no castigaron a nadie de la afición ni de Boca ni de River. Y en el caso de las Chivas, pues cambiaron a su técnico, ahora les va mejor, pero no hubo resultados de estas violencias, o sea, no hubo consecuencias. Sí, además aquí mencionan 2 puntos, por ejemplo, decía Arad en la búsqueda, ¿no? Ponemos barras bravas y aparecen como estos titulares tipo así de encuentra las mejores barras bravas, ¿no? Y enaltecen estos hechos, ni siquiera es como que, digo, obviamente no tiene que ser una crítica, un juicio, pero no hay un reportaje como representativo, simplemente son narrativas un poco violentas, ¿no? Entonces yo estaba revisando incluso de algunos sociólogos que anunciaban que la culpa prácticamente era la de los medios de comunicación, porque justo en la intención de los locutores dentro de hay mucha emoción contenida en ese momento, pero van como enunciando cosas tipo de la rivalidad que está, el tipo ódiame más, no sé, mencionan como varios titulares que se llegan a dar a conocer siempre, y esos discursos, dices, si los vas escuchando o los vas como todavía entonando un poco cuando estás dentro
dentro de un partido es como si te dirigieran a que vayas a atacar y que tú también tengas tu rival, ¿no? Cuando tú lo mencionabas, ¿no, Jaime, al principio, que el rival es pues quienes están jugando, no los mismos participantes, bueno, el público que asiste. O sea, es como un recurso, claro, en el periodismo a lo mejor y es interesante, son notas de color y podemos justificarlo, ¿no? Pero decían estas personas que en sus investigaciones, sobre todo, si dejamos de ver esto como un producto atractivo, también podemos cambiar las narrativas de violencia y dejar que estos discursos sigan alentando a las personas sin pensar en las repercusiones. Al final de cuentas, también las personas que promueven el fútbol o el deporte o estas rivalidades tienen intereses comunes, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, en el caso de ahora lo que sucedió en Querétaro, la mayoría de los comentaristas decían, no hay que cancelarlo porque el negocio y quién sabe qué, y entonces pues te hace pensar, pues ¿de dónde vienen estas palabras? ¿Ellos realmente pensarán eso o será el dueño el que les da una pauta, ¿no? Y algunos sí decían, no, pues yo no volveré a llevar a mi familia al estadio, pero aún así no me gustaría que se interrumpiera por los trabajos, etcétera. Pero, o sea, ¿hasta cuándo un negocio pesa más que la vida, ¿no? O sea, a final de cuentas la FIFA sigue poniendo partidos sobre partidos, tenemos torneo sobre torneo. Ahora, hace poco se acaba de anunciar que, por ejemplo, la Champions va a tener todavía más partidos porque pues, es un negocio que no va a parar. Hay jugadores que hasta les dan ataques al corazón de tantos partidos que juegan consecutivamente y pues lo que importa más es el producto. ¿Hasta cuándo vamos a dejar como aficionados o como personas externas que sea más importante el producto a pues la misma salud de las personas o la misma seguridad, ¿no? O sea, si no se puede asegurar que estás seguro dentro de un espectáculo, pues ¿por qué vas? ¿O a qué vas realmente? Creo que de aquí sale un tema bien interesante y es cómo los medios justo hacen este reforzamiento de las violencias, pero no hablan de cómo ellos están reforzando estas violencias. Incluso las formas de narrar un partido o lo que menciona Jaime de quién es el que les dé la pauta para que sigan hablando de tal y tal cosa. O sea, hay muchas cosas que se pueden destapar de aquí. Una de ellas es justo esto de es un negocio, lo vamos a mantener así y estamos viendo a las personas que juegan, a las personas que están en los estadios como un producto, gente a cual podemos venderle cosas, gente a las que le estamos vendiendo un espectáculo, que al final de cuentas un partido viene siendo un espectáculo. Y en estos espacios, como lo menciona Tania, se refuerzan como muchas cosas relacionadas a la violencia. Esta masculinidad violenta que se nos ha enseñado de, pues a ver, vamos a ver quién puede más. Y es impactante ver cómo no es algo propio de un solo lugar. O sea, como lo mencionó Jaime, las barras bravas no nacen en México y podemos verlo. O sea, hay noticias de cómo apenas expulsaron a algunos jugadores, tengo entendido, en un partido en Chile por comentarios violentos, homofóbicos, pero también podemos irnos incluso hasta lo más local y lo más pequeño. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, o por lo menos yo he escuchado, porque yo nací en un pueblo de personas NY, ya les dije, no les voy a decir que es NY aún, pero pues me ha tocado escuchar de, pues en el partido de tal compadre, el domingo a la 1 de la tarde, se agarraron a madrazos porque perdió el equipo de tal. Entonces, creo que influyen muchas cosas, o sea, también, ¿por qué asociaríamos la venta de bebidas alcohólicas en un partido de fútbol? Y si nos vamos a lo local, por ejemplo, nunca faltan los señores que están tomando caguamas en un estadio pequeño, en el pueblito de al lado, en el pueblo mágico de al lado, y escuchamos que terminan o aventándose botellas o madreándose. Entonces, pues creo que todo es un reflejo de cómo funciona prácticamente el negocio del fútbol. Como ya habían mencionado, Tania, pues son mensajes que se van reforzando desde los mismos medios. O sea, en los periódicos pues ponen cosas como le metieron 4 y se la metieron hasta el fondo, cosas así. O sea, es como de ¿por qué? Hasta uno ve videos en YouTube que tienen que ver con deportes, de comentaristas hablando de un partido o algo así, dicen Faitelson revienta a Paco de Anda y lo ponen así, revienta alto o explota tal contra tal. O sea, hasta comentar el deporte es violento. Y igual los antecedentes usualmente de los partidos clásicos, o por así decirlo, siempre ponen, no, pues este partido hasta acabaron golpeándose de tanta pasión que había, y es porque, ¿por qué lo pones? Y si además hay que tomar en cuenta que la violencia se materializa, el lenguaje también lo materializamos, y estos actos pues los hemos visto, o sea, en Querétaro, que es el más reciente o el que a lo mejor la mayoría podemos tener todavía el en más la cabeza. sonado. Pues sí, no, pero por algo es el más sonado, ¿no? La cantidad de heridos, tuvo como este eco en ese tipo de actos, y hablar de algo tan hostil, o sea, de esta manera, como lo dices, ¿no? O sea,
sea, revisas cualquier crónica y las crónicas no están bien estructuradas, o sea, la mayoría hablan de estas situaciones como todavía muy sexistas, muy homofóbicas, ¿no? Como que son la manera en que enuncian que el rival va perdiendo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, estaba revisando un artículo en el New York Times de Guillermo Osorno, y este periodista tiene de hecho un podcast sobre la comunidad LGBTIQ+, y decía que tras el anuncio de la CONCACAF, que fue el 1 de junio del 2021, en cuanto a eliminar la palabra, bueno, que la grosería que ya conocemos, ¿no? Que se dice contra el portero rival, decía que pues podía ser como un arma de dos filos, ¿no? Porque pues hay mucho intento a lo mejor o parece un esfuerzo por erradicarlo, pero hay un doble mensaje en este asunto porque hay muchas sanciones y a lo mejor y las sanciones no significa que acaben el problema de raíz, o sea, simplemente es como ahora le vamos a quitar al equipo la porra, ¿no? Ya no van a venir las barras bravas, ya ahora en este momento le van a quitar puntos para que a lo mejor y ya la selección mexicana no juegue en el mundial, pero simplemente son sanciones y no hay algo de raíz que sensibilice el por qué estas acciones están mal, porque la mayoría en algunos juegos trataba de justificarse, ¿no? Como decían, es que no fue intencional, no, la palabra no le estoy diciendo intencional, y él, que es miembro de la comunidad, decía, bueno, tú me estás diciendo que no es intencional, pero esta palabra que estás utilizando en un juego, la mayoría de la comunidad que la vemos como ejercida contra nosotros en otros espacios, es sumamente violenta y ha traído consigo muchos actos, ¿no? Más violentos. Entonces, sí, o sea, es como los medios de comunicación o esto que pues mencionábamos, es prácticamente el negocio, no es que sea un esfuerzo por erradicar esta violencia, simplemente es nada más que funciona el negocio a través de sanciones, ¿no? Y tú retomas esto que dijo Jaime en un momento que al final de cuentas es como darle lo que quieren a estas barras o a estas personas, porque le han encontrado el modo, o sea, le han encontrado el modo a la federación y pues al final de cuentas no hay ninguna sanción real o algo que de verdad ayude a la eliminación de este tipo de violencias. Decir estas palabras en el estadio, al final de cuentas no afecta realmente a lo que es su negocio y hay una relación como bien complicada entre la homosexualidad y el fútbol. De hecho, ahorita antes del programa estaba leyendo algunos casos relacionados a esto. O sea, hay muy pocos jugadores, por ejemplo, que se han declarado abiertamente homosexuales y es porque este medio es muy, muy hostil para la persona que se declara abiertamente homosexual. Estaba leyendo incluso el testimonio de un jugador francés que decía que desde que él salió del closet, la relación con sus compañeros de equipo se ha visto fragmentada, como un poquito afectada, porque no faltaban como los comentarios homofóbicos, no faltaban como los comentarios un poco agresivos dentro de los vestidores. Entonces, pues es preocupante cómo se refleja dentro de los mismos equipos e incluso estaba viendo el caso de otros futbolistas europeos que incluso mencionaban que para ellos sería mejor dar positivo en una prueba de dopaje o declararse dopados antes que salir del closet. Y pues sí, o sea, yo creo que muchos, en sí, pues en un vestidor se sabe todo, ¿no? Y en muchos casos los compañeros lo saben, pero se maneja como esta política del ejército de, pues mientras no lo digas no pasa nada, ¿no? O sea, mientras todo quede entre y tú finjas que no eres, pues nosotros te vamos a respetar, por así decirlo, pero tú tampoco tienes que expresarlo de cierta manera. Y conforme a lo que mencionaba esta Tania antes, pues sí, el caso de Querétaro pues fue el más sonado y el más importante porque pues vimos las imágenes terribles y pues se despojó de su humanidad a las personas, ¿sabes? Había cuerpos que los movían como si fueran pues costales de cal, o sea, realmente los encueraban, los dejaban ahí tirados, entonces era como de, pues ya no hay respeto a nada, realmente, y pues sí se ha llevado a proceso, tengo entendido a varias personas, pero las últimas 4, por ejemplo, se les dictó una sentencia menor, algunas hasta siguen en libertad llevando su sentencia, entonces es como de, pues sí, a final de cuentas no pasó nada, los partidos se siguieron jugando, supuestamente no iba a haber porras visitantes en los estadios, pero ¿cómo controlas esto? No tienes la tecnología, no tienes la infraestructura para vigilar pues, a estas porras, o sea, en Inglaterra desde la tragedia que ocurrió en el estadio del Nottingham Forest, donde murieron muchas personas a causa de que se sobrevendieron los boletos, pues se buscó pues eliminar esta cultura de los hooligans, como regular muchas cosas, y en México pues han pasado años y años y no pasa, y
Recuerdo que al día siguiente que dijeron lo de las porras visitantes, una persona de los Pumas andaba retando a las autoridades diciendo, pues yo es que estoy con mis amigos, no nos pasa nada, no van a poder con nosotros. Entonces hasta se lo tomaron de reto, ¿no? Y pasa mucho con las directivas que hacen que los jugadores vayan a encarar a los aficionados a darles explicaciones como si les debieran, o sea, yo sé que les deben pues su lealtad y lo que quieras, ¿no? Y muchas veces hasta los equipos fomentan que vayan estos grupos de animación dándoles boletos y demás, pero pues hasta qué punto les debes, ¿no? Del punto de que le arrojen cosas a tus jugadores y no hagan nada, y que los sigas premiando, haciendo lo que ellos quieren. Entonces, pues si no hay consecuencias, esto va a seguir ocurriendo una y otra vez, lamentablemente. Sí, además, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de los hooligans, en esta, no sé si es la misma tragedia, la del 85, ¿no? Que fueron 39 muertos, me parece, ¿no? Y en esta ocasión, por ejemplo, ya a través de diferentes actos donde estaban presentándose estas barras bravas, ¿no? Que son muy conocidas allá en Inglaterra, Margaret Thatcher, o sea, justo lo que vio fue que no era solamente algo que se quedara dentro del campo del fútbol. Había tanta violencia que es como más estructural, que hay que analizarla dentro de lo que es el Estado, y tal vez una buena acción que hizo fue empezar a hacer algo más radical contra estos grupos que eran como el dolor de cabeza de todos, ¿no? O sea, iban y los aficionados ya no tenían como un fin, o sea, simplemente los actos ya superaban, ¿no? Ya no eran únicamente como los gritos entre rivales, sino ya iban más allá hacia la muerte. Entonces, sí, como dices, o sea, esto ya tiene mucho tiempo y hay una acción que todo el mundo quiere imitar y que de hecho es muy sencilla porque en el tiempo en que se implementa ni siquiera es como que hubiera toda esta tecnología que ahora tenemos, o sea, simplemente era tener estas bases de datos para que cada persona que entrara a un estadio, saber quién va a visitar a quién, entonces tener como toda esta base para saber o detener a las personas o si ya justo se detenía, ya tenía prohibido de por vida volver a entrar a un estadio. Entonces son cosas como a lo mejor estrictas, pero que ayudó a sacar un poco a los hooligans, a todas sus barras bravas de Inglaterra y a poder cesar esta violencia, ¿no? Y es un modelo que sí podemos decir, bueno, es primer mundo, pero de todos modos fue algo tan sencillo que aquí es porque no se ha querido hacer, simplemente, ¿no? O sea, ¿qué se dijo? Creo que fue Mikel Arriola que dijo que ya iban a implementar un poco lo de esta base de datos, o sea, querían imitar, ¿no? Y volvían a mencionar el caso de los hooligans, ¿no? Que después de este vandalismo ya no podían permitir que en el fútbol se convierta como en algo tan violento, algo que es de entretenimiento, y que iban a empezar a usar datos biométricos, que ya podían como empezar a entender cómo poder a lo mejor y checar quién iba y quién no, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, nada más es un decir, pero pues no ha habido actos de nada, teniendo la tecnología y estando en otra época, ¿no? Y creo que también algo importante de destacar, estaba recordando dos cosas. Una de ellas es que también mucho se habló de la infiltración del crimen organizado dentro de estas barras bravas, que también es un tema bien importante a discutir, ¿no? Porque estas barras de alguna forma se vuelven como los caldos de cultivo perfectos para las personas que están dentro del crimen organizado. Es como de, ok, tengo una excelente idea, voy a venderle sustancias ilícitas a un montón de vatos enojados. ¿Qué podría salir mal? Entonces, pues creo que va un poquito aunado a la venta de estos drogas legales, como lo es el alcohol, que de por sí ya tienen como sus estados algo alterados. Ahora súmale, no sé, polvo blanco o cualquiera de estas sustancias que no voy a decir para que YouTube no nos diga nada. Y pues algo que recordé en este momento sobre la validación de la violencia por parte de los medios es como su respuesta también, ¿no? O sea, bueno, aquí está el FIFAs para que me desmienta en caso de que me equivoque, pero algo que recuerdo es que después de que pasó esto con Querétaro y se retomaron las actividades dentro del fútbol mexicano, como que estas grandes empresas hicieron una campaña, algo así como para promover la paz, que la verdad estuvo bien pitera y sigue estando bien pitera porque creo que aún lo mencionan en los partidos. Pues mira, no hay campaña del fútbol mexicano para empezar que no se vea mal. O sea, están chafas, no están planeadas. Muchas veces, pues, tienen esta frase de siente tu liga, que hacen que niños vayan y la digan, pero pues, se ve todo súper descoordinado, ¿no? Y lo que mencionaba Tania antes, sí, muchas cosas que se imitan creo que también tú lo mencionas, perdón, del crimen organizado, pues son, a final de cuentas, por ejemplo, recuerdo ahora el caso más reciente en Monterrey, querían que saliera Javier Aguirre por malos resultados otra vez. Hay como un patrón, ¿no? Y
a final de cuentas lo que hicieron fue su mejor respuesta dentro de, pues, de lo que ellos tienen como contexto, fue poner a la directiva como personajes descabezados, ¿no? Entonces es como algo que viven diariamente y pues hasta dónde llega la amenaza, ¿no? O sea, vamos a imitar los métodos del crimen organizado. Recuerdo una gresca que hubo entre aficionados de Tigres y Rayados que salió hasta la calle, donde hubo una persona sumamente herida porque se empezaron a agarrar a piedrazos, casi se atropellaban. Entonces, ¿hasta dónde llega la afición? Pues sí, en el norte, a final de cuentas, la pasión se vive de otra manera. Pues es una ciudad donde está dividida entre Rayados y Tigres, y de cierta manera también pues tienen vendidas todas sus localidades cuando inicia el torneo. Es un fenómeno que pues en los demás estadios no pasan, pero pues también tienen maneras de limitar como quién entra y quién no. O sea, pues están los abonos. Si tú haces un abono intransferible y haces que la persona se registre, pues tienes esos datos. Yo sé que no son la mayoría y que mucha gente se enojaría porque revenden estos abonos para los partidos más importantes, pero pues hay que tomar ciertas medidas. O sea, no ha cambiado nada. Realmente, más allá de lo que Chivas quiso implementar, quitando las barras visitantes y quitando las suyas técnicamente, pues si no es iniciativa de los mismos dueños, no se hubiera hecho nada, porque pues todo sigue igual. Yo sigo viendo barras de ambos lados, yo sigo viendo pues que no hay criterios unificados. Recuerdo que, por ejemplo, fui hace poco a la Bombonera y ahí no me pidieron quitarme el cinturón, ni me pidieron quitar mis llaves o cosas que fueran punzocortantes. Y cuando fui al estadio de Cruz Azul hace mucho tiempo, sí me pidieron que me quitara el cinturón. Entonces, pues, ¿dónde están los estándares? O sea, ¿cuál es el que decide qué puedes meter, qué no puedes meter? Antes sí dejaban entrar banderas, en algunos estadios sí dejan, en otros no. Entonces, es raro. O sea, hasta que no haya una pauta clara, va a depender de lo que decida cada equipo. Y pues ese es el principal problema. Sí, como que ya el fútbol se ha dado como el espacio para donde se permita toda esta violencia, realmente, ¿no? Como dices, o sea, en algunos sí hay esta revisión, en otros no, o sea, y pueden decir mucho como que quieren imitar modelos de otros países europeos, pero pues en dónde están, ¿no? Por ejemplo, en estos que decías, o sea, ¿cómo puedes permitir que las dos barras contrarias estén cerca, ¿no? Uno de los actos que hicieron sobre todo era como o bien prohibirles el acceso o tenerlos en lugares diferentes para que a las personas entrenadas, o sea, que haya un equipo de seguridad que pueda poder cesar como esta violencia, ¿no? Que llegue a tiempo, que puedan, pues, sí, atacarlos como tal, ¿no? O sea, que ni siquiera se les permita estar en contacto, ¿no? Y se ve como aquí, como si todo estuviera ya muy, no sé, como muy claro así de ustedes juntos para que cuando empiece la pelea, pues tengan más oportunidad de hacerlo, ¿no? Y eso se ve en las imágenes, o sea, es como, parece que todo está tan permitido que por eso lo podemos checar en estos videos y en el eco que tuvo el enfrentamiento de Querétaro. Sí, y parte del gobierno, pues hay una responsabilidad porque siempre que son hechos de fútbol, como que lo dejan a la seguridad privada o a que se encargue la liga, ¿no? Y es como si no hubiera ley dentro de los estadios. O sea, la ley es la que pone la liga mexicana o la que deciden en ese momento. Recuerdo pues que el gobernador de Querétaro dijo que no hubo víctimas mortales, cuando pues claramente vimos cómo sacaban cuerpos, como ya mencioné, pues sacándolos como si fueran cosas, ¿no? O sea, estaban totalmente despojados de sus vestiduras, había gente con golpes en la cabeza, que no me van a decir que no se murieron. O sea, es como ridículo y no hubo rendición de cuentas en ese sentido, y pues como que está permitido porque es el fútbol. Siempre que pasa con la violencia es, pues es el fútbol, que lo resuelva la liga, no lo resuelvo yo, que soy gobierno. Esto también es un tema importante y es como la validación de violencias, ¿no? O sea, ¿por qué esta violencia es válida y no otra? Y recuerdo mucho publicaciones en redes sociales, la red social como la Rosa de Guadalupe, sobre barras o gente apoyando a estas barras, diciendo cosas, no sé si choqueantes, pero sí que te sacan de onda, que mencionaban, es que esas sí son barras, que están dispuestas a dar su vida por su equipo. Es como de Dios, ¿no? O sea, creo que hay que poner un límite. ¿Y cómo lo justifican, no? O sea, recuerdo que muchos lo comparaban con las marchas feministas, que mucha gente era como de, ok, ¿por qué
salir a manifestarse está mal y es considerado como una forma de violencia inválida, pero ¿por qué salir al ángel y hacer desmadre cuando gana o pierde tu equipo? Está bien, o sea, ¿por qué aquí sí lo justifican y por qué aquí los medios no hacen como esa misma exaltación o amarillismo cuando obviamente o sea, la verdad la comparación sí era como de, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde tienes tus prioridades para empezar? Yo sí lo he visto, o sea, en el caso de las marchas feministas, pues hay cierta pauta, evidentemente. Hay ciertas marcas que, pues, a final de cuentas, sacan así de, no, y vean lo que destrozaron, y vamos a entrevistar a la que tuvo que limpiar el desastre de sus compañeras mujeres. Vamos a entrevistar a la estatua rayada. o miren lo que le hicieron a esta policía, ¿no? Y siempre como que exaltan mucho ese tipo de cosas y cuando es el fútbol, estuvo chistoso, rompieron una estación del Metrobús, o mira, estos se treparon a ponerle la camiseta a tal estatua, y entonces ahí ya no importa el monumento, importa la pasión, importa que hiciste pues tu travesura, ¿no? O sea, se ve como si fueran niños y como que está chistoso lo que hacen y cuando es una marcha válida o que quiere exigir derechos, pues siempre es exaltar pues el lado que se vio afectado, ¿no? O sea, y pues ¿dónde está el otro lado? O sea, siempre son pautas, ya sea para ciertos intereses, pues sabemos que los medios todos los tienen. Y ahora que tocaron este punto de las marchas, no sé si es correcto o fue correcto que hicieran esta comparación, porque me parece que tras un acto violento, o sea, hacer como estas diferencias como que no cabían un poco, ¿no? No sé ustedes, yo por lo menos lo pensé así, y claro, yo asisto a estas marchas y también estoy muy a favor de, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente me pareció que fue un poco oportunista en un momento que estaba viviendo algo a lo mejor y grave en el fútbol, ¿no? O donde se puede ocupar para simplemente hablar de esta sensibilidad, ¿no? O sea, porque todo se le atribuye obviamente de quién es la culpa, ¿no? O sea, creo que la mayoría, incluso en torno a este tema, es quién tiene la culpa. O sea, los hombres, la masculinidad tóxica, el Estado que no está haciendo nada en torno a los partidos, que lo ve simplemente como un deporte y ya, por separado, y el verlo por separado ha permitido que pues todo esto ocurra, no sé, o sea, el negocio, y como que entre todo esto nos ha permitido sensibilizar sobre lo que realmente ocurrió, ¿no? O sea, incluso analizar, como decías, ¿no? O sea, la manera en que sacaron estos cuerpos, ¿no? En que se dan estas cifras que pues la mayoría no nos creemos, ¿no? Que sí realmente solamente se quedó en heridos, ¿no? Digo, ojalá si fuera así, pero había muchas personas que todavía declaraban que sus hijos o familiares estaban desaparecidos, que seguían sin saber de ellos después de estos ataques. Entonces, que hubiera como estos mensajes, ¿no? En Twitter como de ciertos colectivos feministas, sí se me hizo a veces como un poco oportunista, y yo soy feminista, ¿no? Pero en el momento no me gustó que lo mencionaran porque siento que no era el espacio, ¿no? O sea, como hablar de, sí, pero nosotras es como lo mismo que nos hacen ciertos hombres, ¿no? Como al comparar cómo hacemos estas marchas, ¿no? O de qué manera nos expresamos, yo creo que no cabría, ¿no? O sea, porque aquí es una reflexión diferente y esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Si es el lenguaje lo que les decía, pero a mí me pareció un poco, pues sí, oportunista, y a lo mejor habrá gente que esté en desacuerdo conmigo y me van a quemar, pero no me importa, porque sí me parece que no en todos los momentos tenemos que meter esta opinión, ¿no? Es lo que luego hablábamos en otros episodios como del racismo, ¿no? Cuando no te corresponde o no es tu lugar, no tienes que hablar, ¿no? Le tienes que dar el espacio y la voz a quien le pertenece y a quien la tiene que tener en el momento, ¿no? En este caso, pues la gente que está involucrada, ¿no? Familiares, X. O sea, yo creo que, a lo mejor voy a exagerar, pero yo creo que cae un poco en el comentario que hacen los hombres a veces cuando hay marchas de mujeres que dicen, a los hombres también nos matan, y es como de, ¿por qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver ahorita, no? Entonces es como de, pues sí, a varias personas las pueden llegar a, pues lamentablemente asesinar, pero no son los espacios, ¿no? O sea, cada comunidad sabe lo que vive, y mencionabas pues las causas. Yo creo que pues en México ya hay tal cultura de violencia que pues es natural que permee también al deporte, sobre todo en un lugar que pues hay tanta pasión y pues tan pocas consecuencias, pues donde encuentran donde liberar estas frustraciones que muchos llegan a sentir porque la cultura está cambiando, ¿no? O sea, muchos dicen así de, ay, pues es que en el estadio sí puedo gritar puto, pero si lo gritara en la calle, pues la gente me pararía y me decía, oye, ¿qué te pasa, no? Entonces, como que es su espacio seguro para ser incorrectos o para hacer lo que se les da la gana. Para ser unos gorilas. Pero
ahorita que Tania hablaba de eso, hace un momento antes de iniciar esta sección del programa, le hablaba a Tania de un caso del fútbol femenil, que esto sí tiene que ver. Bueno, antes que nada, es como esa doble moral, ¿no? O sea, muchos comentarios hacia el fútbol femenil es como de, ¿te gusta el fútbol? Eres machorra. Y no es como en el fútbol masculino, por así decirlo, ¿te gusta correr atrás de un güey con unas piernotas? Eso es gay. No es como la misma crítica o la misma forma de juzgar. ¿Y a qué voy con esto? Esto solamente era un pequeño chistín, medio no. Piénsenlo, amigos, 11 hombres corriendo uno atrás del otro, eso es gay, hermano. Y pero eso que no has visto lo que hacen cuando alguien mete un gol o lo que hacen cuando sí lo he están visto en los vestidores, o sea, hay los vestidores contactos. No, inviten. Hay muchos contactos que uno diría, o sea, es que son ciertas cosas que se permiten, es lo raro, o sea, no puede ser así más que de chiste, ¿no? O sea, no puedes más que nalguear a un compañero de chiste, pero si lo haces como por voluntad, pues entonces ya, no. Pero justo es eso, o sea, ¿cómo volvemos la homosexualidad a un chiste? Lo analizaremos en otro episodio, pero ahorita que estaba hablando del fútbol femenil, le comentaba a Tania de algo que pasó el año pasado, y es que a la Federación Mexicana de Fútbol se le había sancionado por el grito de puto en el estadio. ¿Qué es lo que trató de hacer la federación? Tratar de aplicar esta sanción, pero al equipo de fútbol femenil. O sea, fue como de, ok, pero no dijiste en qué partidos lo podía aplicar. Entonces es como de, sí, me voy a hacer responsable, pero desquitándome con el otro equipo que nada tiene que ver. Y esta sanción básicamente era tener estos partidos a puerta cerrada, lo cual pues básicamente sí afecta a la selección femenil, o afectó, la verdad es que ya no sé en qué terminó, pero pues el problema es que se le da como muy poco foco a este equipo cuando los equipos masculinos son los que en primera tienen la culpa, o bueno, por lo menos su afición, y en segunda tienen como todo el foco dentro del mundo de los deportes, sobre todo deportes televisados. Y al final de cuentas siempre hay como, es algo que he notado, cierta enemistad contra el fútbol femenil, o sea, cuando se habla de la igualdad de los sueldos, recuerdo que a Rafael Nadal, el tenista, le preguntaron que por qué, que si él consideraba justo que las tenistas ganaran menos que los hombres, ¿no? Y él decía, no, pues es que en el caso del modelaje, pues las mujeres ganan más y nadie dice nada y quién sabe qué, o sea, y la mayoría es así de, sí, es que es cuando producen y quién sabe qué, y es como, güey, relájate, o sea, estamos planteando el tema, no va a salir de tu dinero, no te preocupes, y luego hay como esta enemistad, ¿no? De decir, ¿por qué las mujeres van a ganar lo mismo? O sea, eso es imposible, ¿no? O ¿por qué las van a ver de la misma manera? Y pues si la misma federación hace estas cosas, que los castigos los paguen las mujeres, que pues evidentemente no se les dedica los mismos recursos. Recuerdo cuando Veracruz tenía este caso de falta de recursos, pues con las mujeres fueron con las que más se vieron afectadas, o sea, tenían que beber agua de la llave, no tenían lugares donde cambiarse, entonces pues eran condiciones infrahumanas prácticamente, aparte de que no les pagaban, ¿no? Pero eso era como lo de menos en el caso de Veracruz, porque a nadie le pagaban, pero sí, o sea, ¿cómo quieres que crezca el fútbol femenil si siempre que se buscan iniciativas para que lo haga, vas en contra, ¿no? Y la misma afición lo tiene así como de, no, ellas no pueden ganar lo mismo, no, ellas no pueden que las mismas personas los vean, o sí que castigan a las mujeres así, pues nosotros seguimos viendo nuestros partidos. Y con respecto a lo del grito, se me había olvidado mencionarlo, pues la FIFA se ha visto muy activa para quitarlo y están en contra de la homofobia y lo que digan, pero van a hacer un mundial en un país homófobo y en un país donde están en contra de las mujeres y donde no hay los mismos derechos. Digo, eso sí se les olvida. Sí, incluso hasta ver la mascota, ¿no? Que es impactante como viene prácticamente es como una burka, ¿no? Lo que está usando. Y es bueno, ok. Y justo eso es lo que, bueno, a mí se me quedó mucho con este artículo que les platicaba sobre que, pues sí, es un arma de dos filos, ¿no? Esto de según poner como a lo mejor y una sanción, pero pues ya lo decías, ¿no? ¿Qué pasó con esta sanción? Se le enfocó a las mujeres para no perder la parte del negocio que pues ha sido más activa en cuanto a los hombres. Y además, según esto, la nueva campaña, que era en contra de la discriminación, para enfocar como en este tipo de lenguaje que se llega a dar un poco, pues bueno, un tanto despectivo en el momento del juego, y la frase era what's wrong is wrong, ¿no? Que lo que está mal está mal. Entonces sí, puede ser que se entienda, ¿no? Pero la mayoría sigue justificando, o sea, todavía sigue en contra y con todo, ¿no? O sea, a lo mejor y puede haber mucha sanción, pero nada más lo ven como, o sea, sí, ya se nos está impidiendo,
lo están tomando como una censura, ¿no? Entonces, mientras no haya una sensibilización, ¿no? Y a lo mejor ya estamos ideando de más, pero pues sí, solamente, o sea, está buena la campaña y está interesante que haya estas sanciones y que la gente pues se detenga por ciertas cosas, ¿no? A lo mejor y por el temor a tener otro tipo de acción, pero pues no va por ese sentido, ¿no? O sea, es esta sensibilización que tendrá que ir más allá para que se entienda por qué las mujeres y los hombres, que ambos son igual de talentosos, tienen que ganar lo mismo, o que decir esta palabra tan grosera, ¿no? Y realmente no es solo el contexto del fútbol, ¿no? En cualquier lugar puede terminar incluso con la vida de alguien, ¿no? Lo que sería la homofobia como tal. Entonces, pues no sé, o sea, me parece que pues a veces las acciones son muy tibias, ¿no? O sea, está padre, o suena padre tener una sanción y que a lo mejor la Liga Mexicana se quedara sin ir al Mundial, va, pero ¿y luego qué? ¿No? O sea, no vas a cambiar a la sociedad con todo eso. Y lo peor es que ya, pues, como ya habíamos dicho, llegan al grado de usarlo como arma, ¿no? No me gustan los resultados deportivos, voy a gritar el grito en el estadio y voy a usar estas expresiones para perjudicar al equipo, ¿no? Y que tengan que actuar de cierta manera. Otra medida que habían usado es, pues, parar el partido y que los capitanes les explicaran a la gente, pues, por qué está mal que griten esto, pero yo creo que eso genera más frustración y genera más enojo porque les estás impidiendo que tengan su espectáculo. Entonces se ve como de cierta manera que los estás regañando como niños chiquitos. Digo, sí lo son, pero pero que se los hagas ver es todavía peor, ¿no? Para ellos. O sea, pareciera en el fútbol que pues siempre dicen así de le pegó como niña o le dio un calcetinazo, le dio un peluche, o sea, cosas que siempre es exaltar lo femenino está mal, ¿no? O sea, recuerdo cuando empezaron a ver árbitras, pues les gritaban cosas como, pues ya vete a lavar trastes en lugar de estar aquí, o sea, cuando se equivocaban o cosas así, es como de, pero no sé, o sea, como que hay esa enemistad contra lo femenino siempre. Sí, además como los contextos, bueno, yo estaba viendo algunas cintas y series también para entender un poco porque pues no soy fan del fútbol, ¿no? Por obvias razones, a mí me mandarían a lavar trastes, yo creo. Y justo vi una cinta que pues es muy conocida, ¿no? A lo mejor y ustedes la conocen, que se llama Green Street Hooligans o Hooligans defiende a los tuyos, que justo habla de de esta porra, ¿no? De estas barras bravas de Inglaterra, pero lo que me llama mucho la atención es como, por ejemplo, ellos justo están en contra de los periodistas, ¿no? Y ese es como su mayor, lo que más les puede, ¿no? En ese momento, porque si bien ya están en un momento de crisis donde ya pues están como sacando a los hooligans de pues de estos estadios donde ya el fanatismo como que no tiene cabida en estos lugares, ellos hablan mucho de que los periodistas están como contribuyendo a la mala reputación, ¿no? Y que la reputación es lo que a ellos los va a salvar, ¿no? Digo, la historia es un poquito más compleja, va más allá, pero sí hablan en general es esto, ¿no? Como los periodistas. Y en sí, siento que lo que se intenta mostrar aquí es mucho de esto de cómo el fanatismo en el que ellos están inmersos es más acerca de su identidad, de quererse insertar en un grupo en el cual todos eran afines, ¿no? Y hay otra serie que vi en Netflix está que se llama Furiosa. Es una película polaca de Netflix. Igual habla de estos últimos años de los hooligans, pero la narrativa acerca de esta violencia está más enfocada como a la pobreza, ¿no? Es como, no sé si sería una cuestión de estigmatizar, porque ustedes lo hablaban al principio, o sea, las barras bravas no solamente son grupos con un estatus social muy bajo, o sea, simplemente hay de todo, ¿no? Inmersos en estas porras, pero aquí habla de que la violencia, o sea, la pobreza es como un factor clave para las personas que han estado involucradas en estos disturbios. Entonces siento que a pesar de que sí es violencia y se explica lo que llega a ser pues un conflicto con las barras bravas en un país, el tipo de análisis de la violencia me parece estigmatizante, ¿no? Digo, ustedes las podrán ver, si quieren verla es Furiosa, está en Netflix y la otra pues la encuentran en YouTube, me parece que también está en Amazon Prime, pero pues son muy buenas sobre el tema porque evidentemente esto es muy, muy amplio, pero nos puede dar un poco pues sí, de visión sobre todo esto. Algo que iba a mencionar justamente es, pues muchas veces se ve, o sea, la parte buena, digamos, del deporte es que es como un catalizador de ciertas cosas, ¿no? Siempre se ha catalogado al fútbol como el opio del pueblo o algo así, o que pues, si quieres tener a la gente contenta después de un fenómeno social negativo, pues ponle un partido, ¿no? A final de cuentas, pues sí, muchos estratos bajos pues encuentran esta salida en el fútbol. De hecho, muchos futbolistas vienen de situaciones pues complicadas y que el fútbol les cambia la vida. Y creo que de cierta manera pues ellos lo ven como ese escape, ¿no? Ese momento en el cual no se tienen que estar preocupando pues de qué van a comer mañana, de muchas cosas. Y pues sí es lo positivo de este deporte, pero también pues lleva a cierta
como ciertos enfrentamientos sociales, ¿no? O sea, como mencionaba antes, pues está el equipo de los ricos y está el equipo de los pobres y hay que enemistarlos, está el equipo de los universitarios y está el equipo, pues de los, digamos, los de la América, que son los que vienen de una televisora de la cual es odiada en México, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que a lo mejor, pues sí, se pueden sacar en un partido y podrían eliminar violencias que uno encontraría en la calle, pero también ponen ciertos estereotipos, ¿no? O sea, si le vas a los Pumas eres un porro y eres un drogadicto y casi, ¿no? Si le vas a las Chivas eres un señor o porque se supone que nadie de las Chivas vio los títulos, ¿no? Y si le vas a la América, pues eres un ricachón que se cree mucho o de plano, yéndonos al lado de que están ubicadas en Cuapa, pues es una zona, a final de cuentas, de ciertos estratos que menciona así de, no, pues los de la América son nacos y así, entonces siempre como que a cada equipo se le imputan ciertas cosas, algunas, pues en algunos casos pues sí hay cosas que uno dice, o sea, sí entiendo por qué, pero en otros no, o sea, a final de cuentas es raro, ¿no? Como hasta si eres de cierto equipo tienes que ser de cierta estirpe social o tienes que estar de acuerdo con ciertas ideas, en algunos puntos hasta los equipos de fútbol pues tenían símbolos de fascismo, por ejemplo el Milan, en el caso de Italia u otros, entonces no siempre son estereotipos positivos, no siempre la política en el fútbol ha sido algo que lleve a cosas mejores. Ahora, si yo les contara de la gente del Toluca, no es cierto. Mira, con mi chorizo power no te vas a meter. Pero sí, o sea, creo que el fútbol acarrea como muchos estigmas negativos, lamentablemente, y no sé qué tanto tenga la culpa la afición y qué tanto tenga la culpa los medios, pero pues si quieren más información sobre el tema, vean Atlético San Pancho, porque realmente es la única película de fútbol que he visto y la vi como cuando tenía 10 años. O vean Gol. Pues ahí están 2 recomendaciones, las 2 que yo les hice. Y como este tema es muy largo, la verdad es que estamos muy interesados, pero sí es como muy extenso, ¿no? No solo hay que enfocarnos en lo único negativo que estamos viendo del fútbol, pero pues es importante, ¿no? Y Jaime, queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, por hablarnos de todo tu conocimiento de fútbol, porque tú sí eres FIFAs, dijo Ara, no lo digo yo. Él sí es FIFAs. Ya estoy curándome para no pegarle tanto a la pared tan seguido, pero pues aprovechando, les voy a hacer un comercial si quieren oír más sobre fútbol, a lo mejor sobre fútbol y el mundo de los videojuegos, pues escuchen Glitchivisión, que es un programa, un podcast que compartimos aquí Arat y yo, y pues ahí los estaremos esperando. Digo, Arat no va a estar la siguiente semana, pero ahí estaremos más seguido. Sí, claro, ya saben dónde encontrarlo, Arat lo ha mencionado y de todos modos en redes sociales lo publicamos para que lo vean. Y a nosotros recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como @tupodcastdiver_ y en Spotify, YouTube, Google Podcast y todas las plataformas en las que estamos como Diversificándonos Podcast. También este programa lo pueden encontrar en Vintage Fonético, un espacio de radio mexiquense, y a mí me encuentran como Tania Juárez Mora. Jaime, ¿a ti dónde te pueden encontrar aparte de los estadios? En la radio y en el cine. No es cierto. A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como @redjames_ en Twitter y como @Jaime Higuera 100. Ahí podemos platicar todos los temas de fútbol que quieran. O pues yo también estoy muy pendiente de Diversificándonos. Entonces, pues si de algún tema lo quieren platicar conmigo, también lo podemos hacer. Exacto. Él es nuestro amigo personal y ha ido a las fiestas de todos nuestros hijos. Y sus sobrinos. Y bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsArat, y por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Por favor, ya vuelvo a mi influencer que quiero renunciar y a mis jefes de Mexiquense Radio. No es cierto. Nosotros nos escuchamos la próxima.